Studio One, Cubase, Logic, Reaper, Reason, FL Studio, y ese es un preset o un nombre que yo ya agregué con el programa. Hello, ¿cómo están amigos? Pues bueno, vamos a comenzar el unboxing y el review de este M-Audio, de este teclado MIDI. Muy buenísimo, por cierto, y lo hago por motivos de que he visto muchos, pero la mayoría está en inglés y pues no explican cómo actualizar, cómo configurar, cómo instalarlo y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la caja? Pues viene con un cable MIDI de unos 30 centímetros, ténganlo muy en cuenta, está muy corto. Y manuales, es lo único que viene, por eso no se los estoy enseñando. Ustedes ya conocen eso. Y pues miren, comparen el tamaño. Este es un teclado de computadora, está más grande. Voy a dejar ahí abajo para que lo chequen, ¿vale? Se ve algo grande, pero ya teniéndolo aquí, pues no. Los faders se sienten también igual muy bien. Igual la de modulación y el pitch. Bien, igual que la mayoría de los teclados M-Audio es marca. Nada que decir. Las teclas también, solo tengan en cuenta que están algo pequeñas. Vean, mi dedo abarca casi, si aprieto mal, abarca casi 2 teclas. Eso ténganlo en cuenta. Pero bueno, ¿por qué elegí M-Audio y no Akai? Por una sencilla razón. Estuve comparando entre los dos antes de comprar, y este viene con más funciones. Obviamente Akai se enfoca para que utilices MPC Beats, el software que también incluye. Aquí se los voy a mostrar lo que incluye. Pero vean, incluye lo que es Pro Tools First, MPC Beats, Ableton, incluye 7 expansiones de packs, que están muy buenísimos los sonidos que está dando MPC en la compra de esto. Vienen con el software de MPC, están muy buenísimos, tiene muchos sonidos de buena calidad. Y pues aquí contiene todos estos instrumentos, que estos ya los he probado, ya los tengo, a excepción de este fue el nuevo que estoy probando, y está muy buenísimo este plugin. Pero bueno, esto es lo que contiene, los 7 packs de sonido, que vean aquí. De hecho aquí está, de trap, viene de soul, de lo-fi, viene house, viene muy completa esa librería. Son como aproximadamente unos 5 gigas más o menos que ocupan de espacio todo esto. Solamente las extensiones, o más aparte de esto, son como otros 3-4 gigas, o sea que también ténganlo en cuenta. Ya aparte si quieren descargar en MPC Beats o Ableton o Pro Tools. Pero bueno, eso es lo que contiene a la compra de esto. Obviamente registras el código, ya lo registré, así es que pues no importa, ya lo registré. Y al registrarlo te dan pues obviamente las licencias y los códigos, que se los voy a estar enseñando para instalarlos y todo esto. Les voy a estar enseñando cómo instalar y todo esto. Ahorita solamente quiero que vean cómo es. Y pues al respecto, ya lo usé. No es la primera vez que lo abro, ni está así tal cual nuevecito así. No, ya lo usé un poquito para entenderlo y para explicarles bien cómo funciona. Y pues bueno, o sea, no es lo que les comento. Lo único en contra que tendría es que los pads no se sienten como los de Akai, pero igual son buenísimos, responden muy bien al tacto. Y pues son algo pequeños. Vean mi dedo, igual, veanlo, y casi abarca. Así, si estás acostumbrado a los de MPC, pues están un poco pequeños. Y el otro contra que yo le veo es que tengo MPC, lo empecé a usar porque también se me hace buenísimo ese DOM para ser gratuito. Lo empecé a usar, y pues obviamente con el Akai, pues con sus perillas puedo mover, ya se los voy a estar explicando cómo funciona el programa. Puedo mover la interfaz y todo esto, ¿no? Y con este no, o sea, no lo puedo hacer. Y es algo que pues te resulta muy útil para no estar entre el mouse y el teclado. Pero bueno, eso es lo único que quiero que tengan en cuenta, que el Akai pues tiene sus propios faders para controlar los programas y los tracks y moverte entre el programa, y este no. Y bueno, pero de ahí en fuera, por lo que lo elegí es les comento las demás funciones que tiene más botones para yo poder configurar o asignar en MIDI pues más cosas, ¿no? Que lo que no tiene su rival directo, que es el Akai Pro. Pero bueno, a ver, vamos a encenderlo.
Recuerden, este solamente es una pequeña review y un pequeño unboxing. Previamente también ya lo tengo configurado. Les comento, les voy a estar explicando cómo funciona más a detalle en otro video con MPC y con FL Studio, que estos programas pues ya prácticamente, no diría que los domino, que soy el maestro, pero pues ya les entiendo, ya les puedo dejar algo, e igual en español, porque hay muchos videos pero en inglés. Entonces pues ya estuve ahí moviéndole, estuve ahí desvelándome un poco para poder explicarles un video mejor, ¿no? Y les voy a explicar rápidamente, así sencillo, para qué funciona cada tecla y qué es lo que se puede hacer con ellas. La principal, aquí tenemos lo que es DAW o Preset. En esta, dejándole apretado como aquí dice, puedes elegir algo preestablecido, una configuración preestablecida para, ya sea para Ableton, MPC, Pro Tools, Between, eso no lo conozco, Studio One, Cubase, Logic, Reaper, Reason, FL Studio. Y ese es un preset o un nombre que yo ya agregué con el programa Oxygen Pro Mini Preset Editor. Ese también lo voy a estar explicando cómo funciona. Prácticamente con ese le das valores a tu gusto. También lo puedes hacer desde aquí, pero pues con una interfaz gráfica en la computadora pues es más rápido, ¿no? Y bueno, voy a elegir FL Studio, ¿no? De hecho, vean cómo cambia de colores al elegir de Do. Y bueno, aquí está el pad bank, que aquí están los 8 primeros y los otros 8, que serían 16, ¿no? O sea, sería el banco 1 y el banco 2, ¿no? De hecho, cambia de color para avisarte. Tú puedes configurar cada color de... Tengo activo FL Studio, pero vean. Tenemos aquí estos faders. Como pueden ver, vean, también se sienten muy bien. Todo esto lo puedes configurar. Con el único que funcionan mucho mejor es con Pro Tools y con MPC. He probado en la mayoría de los programas y casi no tienen muchas funciones. Está muy adaptado para que ya lo uses con MPC. Con MPC de verdad que funciona muy bien, pero con la mayoría de los programas no. Y con Pro Tools y MPC, con los demás, siendo sinceros, tienes que configurar la mayoría o todas las cosas porque casi no funcionan. Y bueno, aquí tenemos el tempo, que si lo apretas, pues aquí te muestra lo que es el tempo. Les comento, les voy a hacer un video explicando mejor cómo funciona, así es que espérenlo. Por ahora les comento, nada, les enseño esto, lo que es la repetición de nota, que igual como pueden ver ahí se queda que latch está off, o sea que por ejemplo si aprieto el shift y latch se queda ya encendido como para seguir apretando. Escuchen, de aquí puedo mover entre el ritmo, las rítmicas, las notas. ¿Vieron? Más rápido. Y bueno, ya algo rápido, ¿no? Esa es la tecla de back. Para esta solamente funciona para cuando estás configurando, pues solamente regreses. La tecla de shift, que como lo pueden ver también cambian los pads. Lo voy a dejar un poco acá para explicarles. Apretas shift y pues puedes cambiar aquí también entre lo que es el tiempo. Vean, aquí igual se muestran en la pantallita lo que es. La apretas 2 veces y cambia entre el tiempo, vean. Si están viendo, aquí. O sea, de aquí puedes dejar, o para dejar el latch, ahí está. Entonces, o sea como que se queda pues pegado, ¿no? Y bueno, pues aquí pues el típico botón de grabar, de play, de stop. Este es para hacer un loop. Este sí funciona en la mayoría de programas, FL Studio, MPC, Pro Tools, Cubase, y esto ya lo probé. Sí, los demás ya no funcionan, todo lo que es esto no. Aquí hay otra cosa, hay en modo, estos 4K, cuando está seleccionado modo, estos cuatro botones que están aquí, tú los puedes configurar para algo, o sea, tú les puedes dar valores a estos. Estos ya no funcionan como escala, como coro, o ya no funcionan como arpeos, ya no funcionan. Cuando los activas, sí. Y dejen poner algo rápido. Les comento, se los voy a enseñar bien explicado ya con el programa para que vean cómo funciona. Pero ahorita nada más quiero que vean algo rápido. Si seleccionas modo, aquí no funciona nada. Vean. Seleccionas modo, aquí no funciona nada. Si lo quitas, entonces ya puedes hacer arpeos, pero pues aquí vean, o sea, chequen, por ejemplo, no sé, tienen algo rápido, tienen ustedes, no sé, un proyecto o algo donde están usando el tempo digamos a 130,
Vean cómo lo estoy cambiando igual, para que vean. A 130, entonces aquí en latch pues se queda, es como lo de repetición de nota, ¿no? Ustedes se quedan así, se queda activo. Se empieza a escuchar. Ya ven. Si lo desactivo, se quita. Y yo lo tendría que estar apretando, ¿no? Si lo activo, con una vez que lo apriete, con eso. Y bueno, aquí están las octavas que ustedes conocen. Igual para qué es. Ya no suena. Y bueno, aquí de hecho también te va cambiando que son las octavas. La pantallita también se ve muy bien. Todo responde muy bien. Vean, rápido muevo. E igual los pads. Como... Ya vieron cómo cambia entre pad. Todo cambia muy rápido. Y pues bueno, eso es lo que es el arpegio. Entonces, no sé, déjenlo, lo hago rápido. Entonces va escuchando, ¿no? Ustedes tienen que colocar el tempo aquí como lo tienen en el proyecto, porque no se sincroniza. O sea, si están usando FL Studio no se sincroniza. Entonces, ustedes coloquen, a lo mejor tienen el tempo a 130 en FL, igual lo tienen que colocar aquí a 130 para que funcione mejor. Entonces, si le quieren mover los parámetros, como aquí dice, vean, como aquí dice ARP. Entonces, le dan Shift. Y entonces ya empiezan a mover el tipo, la octava, el gate y el swing, vean. De hecho aquí también empieza a cambiar. Vean, la octava ya empieza a cambiar. Y empieza, es como para que ya juegues un poquito más con los sonidos. Empieza a cambiar la octava y ya, regresé, ¿no? Si lo vuelvo a dejar, de hecho también aquí empieza a cambiar, vean. Estos solamente son para, pero apretando, acuérdense, apretando Shift. A ver si escuchen, a ver, vean. Aquí solamente rápido. Vean. Y ya, ¿no? O sea, esto es para configurar los parámetros, que igual se puede hacer. Aquí dejas Shift igual y apretas donde aquí. Igual te dice Edit, de que si apretas Shift y ya funciona. Y todos los parámetros que moví con esto también se pueden mover desde aquí. Pero pues obviamente es más tardado, ¿no? A estar haciendo eso que prácticamente hacerlo con la tecla de Shift y empezar a mover desde aquí, ¿no? Esto mismo apareció en la pantalla, pero lo tendré que estar moviendo desde aquí. Todo lo de aquí apareció en la pantalla, ya ven. E igual con lo demás, todo lo que dice Edit es igual. Igual con el chorus, con el chorus. Vean. Lo que yo lo puedo editar desde aquí, igual. Vean. Ya me apareció. El nombre aquí lo puedo mover en inteligente, en qué teclas, en mayor o menor, que eso también están de este lado. O sea, con lo mismo que hice con el arpego aquí, lo puedo hacer rápidamente aquí. Entonces, pues aquí te tardarías más, ¿no? Estar haciendo. Ahí les va el ejemplo. Me salgo. Vean, está encendido. ¿Cómo cambia? Vean. Pues para los que no saben escalas, pues esto les viene muy bien. Vean. Y desde aquí obviamente igual, apretando Shift y aquí te viene, ¿no? O sea, mayor, menor. Entonces lo cambias y ya va a cambiar. Vean otra vez, ahora menor. Cambian ya. O vean. Igual Shift. Y aquí te dice, ¿no? En la escala que la quieres dar, en los tonos. Y en las notas, por ejemplo, B. Bueno, voy a apretar una para que no se den cuenta. Estoy en B. No sé, la voy a pasar a A. Pero voy a seguir tocando la tecla B. Si escucha diferente o algo porque lo noten más. Ya vieron cómo están cambiando las notas, pero sigo apretando la misma tecla. Entonces, para eso es no me profundizo más, lo voy a estar explicando. Pues igual las escalas, para empezar a ser más creativos. Estos modos son para ser más creativos, para facilitarte si no sabes tanto de teoría musical. Pues ya apretando la tecla de modo, pues como les dije, aquí son como para asignar botones, que les comento, esto nada más en MPC funciona mucho mejor, en otros dos no funciona tanto.
Entonces solamente que tú, pues con tu imaginación, no sé, le agregues algo ahí como de mutear algo, cosas por el estilo, ¿no? Ya lo último que les quiero explicar es el modo global. Como pueden ver, igual es Shift y global. Y pues ya aquí pueden editar, que esto también se puede hacer con el programa y lo entenderían mucho mejor. Y ya les comento, ya lo estaré haciendo. Y bueno, empezando ya en global, me muestra lo que es para editar estos 4 botones cuando está activado. Les comentaba que estos 4 botones les puedes asignar algo. Sería como un nombre preestablecido. Entramos y pues tiene estos 4 nombres. El de mute, bueno, solo, mute. Y bueno, estos tú los puedes configurar. No sé, por ejemplo, en estos 4 tienen asignado, no sé, mutear los 4. Entonces tú si cambias a solo, todos no sé, los activas para un canal, para desactivar otro canal y así. Son como preset para que pues tengas más opciones todavía cuando está activado el de mute. Y bueno, eso quiero que ya con el programa a lo mejor lo entienden mucho mejor. Ya saliéndonos de aquí otra vez al inicio, está lo que es el canal. Ya saben que hay 16 canales. Igual para los que no saben mucho de esto, pues buscan a lo mejor un video. Y bueno, hay 16 canales para que de la salida de MIDI, para que me entiendan. Está lo que es program. Igual esto pues ya es un poquito, pues ya investigan a lo mejor. Ya es un poquito más difícil, no me quiero profundizar con eso para no hacer tan largo este video. Algo de lo más importante también es de la sensibilidad de las teclas. Está aquí en bajo, pero pues lo pueden cambiar a medio, a lineal o a que cuando teclees sea la mitad, que saben que tenemos 128, que va desde el 0 hasta el 127. Para que lo apretes y obviamente va a ser como la mitad, ¿no? O sea, si no aprietas tan fuerte o todo lo que apretes va a ser a la mitad, ya sea fuerte o quedito, va a ser a la mitad. Igual está de 100, de hecho dice mantenido en 127, o sea, todo lo que apretes va a ser a lo máximo. Es como si fuera un full level, para que me entiendan. Y bueno, voy a dejar como estaba. Que de hecho todo esto, ya se apagó mi automático. Bueno, que de hecho todo esto, por si movieron algo que no y ya no recuerdan cómo quedó, como en todos los teclados de M-Audio, pueden desconectar, y al conectar y dejando apretadas lo que son las octavas, al conectarlo primero apretan y después conectan, se restablece todo. O sea que no hay problema que le movieron algo que ya no entendieron, con eso lo restablecen. Pues está la sensibilidad de los pads, igual medio, igual lo mismo que en lo de las teclas, igual para apretar quedito, fuerte, full level, como lo entiendan. Está como quieres que salga el MIDI, que para eso está acá. O sea, si quieren que también salga por aquí o que no salga por ahí. Y lo de coro, o sea, si también quieren que se toque nada más con las teclas, esta opción, si nada más quieren que se toque con las teclas o con los pads o con ambos, o sea, que se alterne entre este y este. Igual, pues bueno, esto es prácticamente así rápido cómo funciona, cómo lo puedes editar. Para concluir esto, este teclado está prácticamente enfocado para que lo utilices con MPC o si al caso con Pro Tools. Con los demás también funciona, obviamente con demás programas también funciona, pero todas las opciones funcionan mucho mejor con MPC. Entonces pues ténganlo en cuenta nada más, ¿no? En todos funciona. Les digo, y ya les voy a estar dejando el video también de ya cómo configurarlo, ya sea en FL o en MPC si lo tienen igual, Pro Tools, y cómo yo más o menos lo muevo, cómo lo uso y cuáles son los atajos para mí y qué fue lo que hice y cómo usar su programa de edición. Todo lo que yo les enseñé aquí en la pantallita también se ve ya más explicado en el programa para que lo entiendan a lo mejor mucho mejor. Pero bueno, estas son las opciones que tiene. Espero les haya funcionado o los haya convencido por si se quieren comprar o el Akai. Adiós, bye.